a Dios por esta carta, gracias a Dios por todo este tiempo que pudimos apartar para aprender un poco. Realmente es tan profundo que, bueno, hurgamos un poquito nomás, la superficie me parece. Pero bueno, creo que hemos entendido algo más. Y bueno, vos sabés que estamos terminando el capítulo 11. Este es un pequeño apartado que hizo un paréntesis entre la parte doctrinal, que va del capítulo 1 al 8, y la parte práctica, que va del 12 al 16. Este paréntesis, vos sabés, Pablo se refiere al pueblo de Israel. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Todas las promesas, o mejor dicho, la promesa y los pactos se han hecho nulos con el pueblo de Israel. Dios desechó a Israel, no se cumplió su palabra. ¿Qué pasa con lo que decía al final del capítulo 8? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Bueno, Pablo emplea estos 3 capítulos para que quede claro que Dios no desechó a Israel. En el capítulo 9, versículo 6, es el versículo que podríamos decir central de esta porción, dicen: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que tienen sangre judía son judíos. Entonces Pablo demuestra que siempre hubo una elección de parte de Dios, que Dios es soberano y Él puede tener misericordia de quien quiere y puede endurecer a quien quiere. Así lo hizo con los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, y así lo hizo con Faraón, y así lo hizo a lo largo de la historia. Él a algunos escoge, a otros endurece. Pero deja bien claro que no se puede culpar a la elección de Dios el hecho de que la gente se pierda. No podemos decir, bueno, me pierdo porque Dios no me eligió. No, porque lo único que se necesita para creer es escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios dejó bien claro a través de esta carta que los judíos fueron predicados todo el tiempo, desde los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, Jesucristo mismo, los apóstoles, los 70, y cuanto predicador había, pero ellos no han creído y son culpables de no haber creído. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No ha desechado Dios a su pueblo. Pero nunca Dios salva en bloque. No salva a los judíos en bloque como tampoco salva a los gentiles en bloque. Siempre salva a individuos, hombres y mujeres, que por gracia, se arrepienten y tienen la fe. Entonces, lo que demuestra Pablo es que Dios siempre se ha guardado un remanente. En el Antiguo Testamento y también en la época del Nuevo y aún hoy, Dios se ha guardado siempre un remanente de judíos, que si no hubiera hecho eso, ninguno hubiera sido salvo. Entonces es pura misericordia. Y entonces, aquellos que tienen el corazón duro, esos se pierden definitivamente. En el versículo 11 dice: digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen definitivamente, quiere decir. No, porque Pablo es el ejemplo. Él tenía el corazón más duro que cualquiera. Él perseguía a los cristianos y sin embargo, ahora es parte del pueblo de Dios, es parte de ese remanente. Y es judío. Quiere decir que Dios no endureció para siempre, para que permanezcan así. Entonces, esos que son tan endurecidos, si se arrepienten, pueden ser parte del pueblo de Dios. Y hay
este endurecimiento de los judíos, que parece a simple vista algo, bueno, negativo. Algunos pueden decir, bueno, pero qué cruel que es Dios, que a unos acepta y a otros no. Bueno, ya eso lo hemos hablado claramente. Él puede tener misericordia de quien quiere. No es, todo lo contrario de crueldad, es pura gracia y misericordia. Pero, además, ese endurecimiento demuestra Pablo que tiene un fin de gracia, porque ese endurecimiento de Israel provocó que el Evangelio llegue a los gentiles. Así que vos fíjate cómo es el plan de Dios de perfecto. El pueblo de Israel endurece su corazón y el Evangelio llega a los gentiles. Pero también el hecho de que el Evangelio llegue a los gentiles tiene un beneficio para los judíos, porque Pablo dice que los judíos, al ver a los gentiles gozar de la paz con Dios, sienten celo, tienen una envidia santa, y así puede ser que algunos se conviertan. Entonces así es como Dios va salvando a judíos y gentiles. Y termina Pablo el pasaje diciendo que, poniendo el ejemplo de un olivo, tomando el simbolismo del olivo, el olivo es el pueblo de Dios, las raíces son los patriarcas, la savia que recorre el olivo son las promesas, o la promesa. Y de ese olivo se han desgajado ramas que pertenecían, ramas naturales, que son los judíos que no permanecieron en la fe de Abraham, que creyeron que iban a alcanzar la justicia por sus propios medios, fueron desgajados, fueron cortados, no pertenecen al pueblo de Dios. Y Dios injertó a los gentiles como ramas silvestres, dice. Pero le dice a los gentiles, para que no se ensoberbezcan. Cuidado, no se agranden, por decirlo así. No piensen que ustedes son mejores que los judíos. En la iglesia de Roma parece que había más gentiles que judíos. Y los gentiles creían que ellos eran los que sostenían la iglesia, y Pablo le dice, no son ustedes los que sostienen la iglesia. Pero así como los judíos se jactaron, creyendo que podían cumplir ellos, alcanzar ellos la salvación por sus propios medios, que no les pase lo mismo. Cuidado con la jactancia, dice Pablo, porque esa jactancia puede implicar que se creen que tienen méritos, y si creen que tienen méritos ya no es por fe. Entonces, si los gentiles comenzaban a edificar una iglesia en base a las obras, en base a los méritos, como hicieron los judíos, también van a ser cortados, por más que tengan el título de iglesia. ¿Se entiende? Entonces, así como no todo israelita, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que se llaman cristianos son cristianos. No todo aquel que va a una iglesia, aquel que fue bautizado, no todos esos son cristianos. El Señor Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y sabes qué le responde el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No pertenecían al pueblo de Dios. Bien. Y ahora Pablo continúa hablándole a los gentiles para que no se jacten. Hablándole a los gentiles sobre el futuro de Israel y el futuro también de los gentiles. Vamos a leer los versículos 25 al 35. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo.
Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos. Amén. Bueno, llegamos al final de esta porción de la Escritura. Y yo creo que si vos has escuchado, no sé, sermones sobre el fin de los tiempos y estás un poco familiarizado, has leído algo, tal vez te has hecho alguna idea de algunos versículos que hablan acá, que todo Israel será salvo, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son versículos que muchísimas veces, son mal interpretados, sacados de contexto. O como parecería que Pablo viene hablando de una cosa y de golpe se va para otro lado. Pero no. Pablo siempre habla de lo mismo, es muy consistente, y estos versículos tienen mucho que ver con lo que veníamos hablando. Entonces dice Pablo, hablándole, dice a los hermanos, siempre Pablo es un pastor amoroso, pero se está refiriendo especialmente a los gentiles, porque como te decía, me estaban dando muestras de jactancia, de arrogancia hacia los judíos. Ellos pensaban que la iglesia en Roma le debía mucho a ellos, a los gentiles, que los judíos eran débiles porque comían o dejaban de comer ciertas cosas, guardaban ciertos días. Entonces ellos decían que los judíos eran creyentes débiles y que los gentiles eran fuertes. De todo eso lo vamos a ver en los siguientes pasajes, en los siguientes capítulos. Pero bueno, para que ellos no se enaltezcan tanto, entonces, Pablo les va a hablar de un misterio. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no sean grandes, para que no sean arrogantes, para que no se crean más de lo que son. Fíjate lo que dice el versículo 3 del capítulo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, para mantenerlos como tienen que estar, ¿no? sin jactancia, les va a hablar de un misterio. Ahora, esa palabra misterio a nosotros nos viene a la mente cosas que tienen que ver con el misticismo, con el paganismo. Pero misterio en realidad significa algo que estaba oculto, algo que no se podía saber y que ahora es revelado. Y que si no fuese así, si no fuese revelado, nunca podríamos saberlo. En el Nuevo Testamento se nos ha revelado muchos misterios, cosas que Dios ha mostrado y que antes no se sabían. Fíjate, por ejemplo, Mateo 13, 11.
Él respondiendo, le preguntaban por qué hablaba en parábolas. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros, a los creyentes, se nos ha concedido entender los misterios del reino de los cielos. Por eso, capítulo 13 de Mateo, hay muchas parábolas sobre el reino, y nosotros las entendemos, pero el resto de la gente no. Otro misterio, lo vemos en el capítulo 3 de Efesios, que habla del misterio de la unión imposible, la unión de judíos y gentiles en un mismo pueblo, en un solo cuerpo. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas cosas estaban ocultas antes. Las características del reino de Dios estaba oculto. El hecho de que los gentiles y los judíos pudieran formar un solo cuerpo, un solo pueblo, eso era algo imposible. Otro misterio es el de la esposa de Cristo, Cristo y su esposa, la iglesia. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Un misterio que ahora es revelado, que antes no se conocía. Dios era algo lejano, ahora es algo tan cercano como la cabeza y el cuerpo, como el esposo y la esposa. El misterio de la transformación de nuestros cuerpos. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos en la resurrección? ¿Qué va a pasar con aquellos que no han muerto cuando Cristo vuelva? 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un misterio que ahora se nos revela. ¿Cómo van a ser los últimos tiempos? Y el misterio de la iniquidad sobre el anticristo. 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Si Dios quiere, el año que viene vamos a estudiar las cartas de los tesalonicenses, después de terminar Romanos. Así que si Dios lo permite, vamos a estudiar sobre estas cosas. Bueno, y el misterio que está hablando ahora Pablo, el misterio que ahora se revela, es que, lo dice, el endurecimiento de parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué ha acontecido? A Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto de la plenitud de los gentiles? Bueno, evidentemente lo que está diciendo Pablo es que cuando se complete el número de los gentiles escogidos, bueno, ahí será, entonces, se terminará el endurecimiento de parte de Israel. ¿Cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo acontecerá? Cuando venga el Señor. Cuando ya el número se haya completado, entonces ya no habrá más oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse. Cuando el número se haya completado, la puerta de la salvación se cerrará. Y lo describe el Señor en Lucas 17:26, lo estudiamos hace unas semanas atrás. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Así será. En 2 de Pedro 3:8 dice, no, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Cuando todos procedan a arrepentimiento, y ese todos se refiere al número de los escogidos, se cierra entonces la puerta de la salvación. La plenitud de los gentiles entraron, y ya no hay otra esperanza. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Y esto es lo que trae muchas diferentes interpretaciones. Pero bueno, las tres más comunes, y que estoy seguro que la primera la escuchaste, es que todo Israel sería los judíos que estarían vivos en los últimos días, toda esa generación. Que toda esa generación de judíos sería salva. Esta teoría o esta doctrina la sostienen, por ejemplo, los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas hablan de que, la iglesia sería arrebatada. Entonces vendrían, después del arrebatamiento de la iglesia, 7 años, donde Dios centraría su atención en los judíos. Estos 7 años se dividen en 2, serían 3 años y medio donde sufrirían tribulación y otros 3 años y medio donde sufrirían gran tribulación. Pero Dios se ocuparía de ellos y esa generación sería salva, y después de esos 7 años Cristo volvería, una tercera vez sería, aunque antes de los 7 años no llegó a tocar la tierra, ahora sí, para establecer un milenio, el famoso milenio de los dispensacionalistas, donde Él reinaría por 1000 años en Jerusalén a Israel. Esta es la interpretación dispensacionalista. Todo Israel sería salvo se refiere a esa generación. Esa generación en particular sería salva. Pero esta interpretación tiene serios problemas. En primer lugar, el problema más grave es que, la Reina Valera dice, y luego todo Israel, ¿cómo dice? Y luego todo Israel será salvo, ¿no? Y ese y luego está mal traducido. Mirá que la palabra griega joutos aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y nunca quiere decir y luego, jamás. Y lo ves en las otras traducciones. Por ejemplo, en la palabra de Dios para todo,
Dice, y así todo Israel se salvará. La Biblia de las Américas, que es muy literal, dice, y así todo Israel será salvo. Entonces, esa palabra, en vez de significar y luego, significa así o de esta manera, que cambia el sentido de manera radical. Porque dice que cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Cambia mucho. La Nueva Traducción Viviente dice, y entonces todo Israel será salvo. La NBI dice, de esta manera todo Israel será salvo. Bueno, entonces ya vemos que esa traducción no es así. También tenemos que entender cuando se habla, ¿qué quiere decir todo Israel? Porque cuando se habla de todo Israel, tendríamos que entender que ese todo abarca todo. Entonces, una generación es una fracción muy pequeña de todo Israel. Dios tendría un trato diferente a toda la historia de Israel con la última generación. Entonces, tendríamos que suponer que ese todo Israel se limita a esa porción de Israel que estaría viva al final de los tiempos. Por otro lado, si vos lees el contexto, vas a ver después cuando leamos los siguientes versículos, Pablo no está hablando específicamente del futuro, sino que está hablando de la actualidad. Vas a ver que repite la palabra ahora, ahora. No se refiere solo al futuro, se refiere a la realidad de los judíos. Ahora, ahora. Y la verdad es que el apóstol nunca nos preparó para esa noticia. Él venía hablando de remanente, 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 y de golpe es como si dijera, bueno, yo les hablé de remanente, pero ahora dejemos todo eso que aprendimos de lado, porque de golpe todo Israel será salvo, toda la última generación será salva. O sea, en ningún momento nos preparó para algo así. Es algo sorpresivo. No es algo que el apóstol hace. Sería como que él agarra para otro lado. Está hablando de una cosa y agarra para un lado totalmente distinto. Sin embargo, teniendo tantos problemas, esta interpretación es súper popular. Súper popular. Que en la última generación, entonces, todo Israel, toda esa generación será salva. Algunos estudiosos, algunos comentaristas, bajan un poco la vara y dicen, no es que todo Israel. Muchas veces la Biblia habla de todo, pero en realidad está hablando de una gran parte. Entonces, interpretan que en el último tiempo va a haber un gran avivamiento en el pueblo de Israel y una gran masa de israelitas, no toda, pero casi todos, serían salvos. Pero de nuevo, si fuera así, entonces esa palabra todos sería como forzar la escritura. Si no, diría, bueno, muchos, o una gran parte, casi todos. Pero él dice, todo Israel será salvo. Entonces, particularmente, yo no obligo a nadie, pero de mi parte esa teoría, esas doctrinas, no tienen nada que ver con la escritura. Es forzar la escritura, aunque sean muy populares. Bueno, algunos entienden que cuando habla de todo Israel se refiere al Israel espiritual, al Israel de Dios, a la iglesia. Bueno, cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles, toda la iglesia será salva. Pero también es forzar la escritura porque Pablo está hablando de judíos y de gentiles. Si bien forman un solo cuerpo, está separando los términos. Entonces, si habla de Israel como pueblo, aparte de los gentiles, ¿por qué ahora cambiaría el tono? No, él sigue hablando de los israelitas y sigue hablando de los gentiles. Entonces, esta teoría de que está hablando de la iglesia en general tampoco
adherimos. ¿Cuál es la que adherimos? Bueno, que Pablo está hablando de Israel, que todo Israel será salvo como el número total de los judíos escogidos, el Israel de Dios, el verdadero Israel. Él dice, no todos los israelitas son israelitas. Entonces, él está diciendo, el verdadero Israel son el remanente a lo largo de toda la historia. Ese es el verdadero Israel, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿por qué cambiaría de golpe? Entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles hayan entrado, todo Israel será salvo. También entró todo Israel. ¿Se entiende? Perdón, una preguntita. Se está refiriendo A la suma de los remanentes. Los dos, tanto Israel como gentiles. No. Él dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, está hablando de los gentiles. Les digo un misterio. Cuando se haya completado el número de gentiles, todo Israel será salvo, el verdadero Israel será salvo. Será cuando el Señor venga. ¿Se entiende? Sí. Porque si fuera como dicen los dispensacionalistas, los que piensan que todo Israel se refiere a toda la nación de Israel, entonces cuando habla de la plenitud de los gentiles tendríamos que pensar que está hablando de todos los gentiles. Pero cuando hablamos de los gentiles, ¿estamos hablando de todos los gentiles o estamos hablando de los gentiles creyentes? ¿Se sobreentiende que está hablando de los gentiles creyentes o no? Sí. Nunca pensamos que todos los gentiles van a ser salvos. Nunca pensamos eso. Tampoco tenemos que pensarlo sobre los judíos, porque Pablo nos viene explicando justamente que no todos los judíos son judíos, que los judíos verdaderos son los que tienen la fe de Abraham, un remanente que Dios se fue guardando por gracia. De eso estuvo hablando estos 3 capítulos. Entonces, cuando el Señor venga, ya no va a haber espacio ni para los gentiles ni para los judíos que se quieran arrepentir, ya terminó. ¿Se entiende? Sí. Cuando haya entrado la plenitud de gentiles, todo Israel será salvo. Entonces, lo que Pablo explica en esta parte, en este capítulo, es que hay un proceso que se repite continuamente. Los israelitas, Israel endurece su corazón, o Dios le endurece su corazón, como vos lo quieras interpretar, es lo mismo. Ellos endurecen, Dios endurece sus corazones porque ellos tienen el corazón endurecido. ¿Eso se entiende? Escuchan el Evangelio, la fe viene por el oír. Aquellos que no les viene fe por el oír, ¿qué les viene? Endurecimiento. Entonces, ¿cómo les endurece el corazón el Señor? Por medio de la palabra de Dios. Cada vez endurecen más. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El endurecimiento también viene por el oír la palabra de Dios, al rechazarlo. Entonces, Israel endurece su corazón, el Evangelio va a los gentiles disfrutan de los beneficios de la salvación, los judíos se sienten celos de la gracia derramada a los gentiles y la desean y se arrepienten y así, un círculo de gracia. Entonces, ¿cuándo termina este proceso? Cuando se haya completado el número de gentiles y todo Israel sea salvo. ¿Sí? Quiere decir que el endurecimiento de Israel durará hasta que vuelva el Señor. De una parte de Israel, no de todo Israel, de una parte de Israel. Y Pablo, como siempre hace, sostiene su postura con la Escritura. Él dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, él está citando a Isaías, 2 versículos de Isaías, que fíjate que mantiene toda la lógica. Dice que todo Israel será salvo. ¿Cómo Israel puede ser salvo? Puede ser salvo porque vendrá de Sión un libertador. Esta profecía de Isaías, esa profecía la dijo Isaías
siglos atrás. Estaba hablando del futuro. ¿Qué futuro? ¿El fin de los tiempos? No, estaba hablando de la primera venida del Señor. Los dispensacionalistas interpretan de que está hablando de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. No, porque ¿qué dice? Vendrá de Sión el libertador, vendrá desde el mismo Israel. Jesús nació siendo un judío más. Entonces vendrá de Sión el libertador, Jesús, que apartará a Jacob de la impiedad, al verdadero Jacob, a los escogidos. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo quitó sus pecados? En la cruz. Entonces está hablando de la primera venida de Cristo. Dice, vendrá de Sión el libertador, está hablando de Jesús hecho hombre, vendrá como un judío. Porque si fuera la segunda venida de Cristo, en vez de decir vendrá de Jacob, de Sión, tendría que decir vendrá de los cielos, no de Sión. Porque ya no vendrá como un libertador, vendrá como juez. Ya los pecados, para cuando Él venga, ya fueron quitados al verdadero Jacob. ¿Se entiende? No está hablando de la segunda venida, está hablando de la primera venida. Entonces, mirá lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no de Sión. No vendrá como un hombre más, como vino Jesús, como un judío más. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se entiende? ¿Por qué Pablo cita a Isaías así, de esa manera? Porque está hablando de Jesucristo en su primera venida. De eso está hablando Pablo. Y es muy claro, no hay que complicarla mucho, él está hablando de eso, está hablando de un remanente, salvo por gracia por medio de la fe, ¿en quién? En este libertador que vino de Sión y que les quita los pecados a los que creen. De eso se trata. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, estas personas, estos judíos, son enemigos de Dios porque rechazaron el Evangelio. Pero, dice, por causa de vosotros. Rechazaron el Evangelio para que el Evangelio vaya a los gentiles. ¿Sí? Entonces los gentiles se vieron beneficiados con eso. Ahora, enemigos por rechazar el Evangelio, y por eso realmente merecen la condenación. Pero, en cuanto a la elección, resulta que son escogidos. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados, son escogidos. Entonces, esos que son enemigos de Dios también son los amados de Dios. Son las mismas personas. Son aquellos que Dios amó antes de la fundación del mundo. Ellos eran enemigos de Dios, como también vos eras enemigo de Dios. Y Dios, que ya los tenía escogidos de antes de la fundación del mundo, los amó. Por causa de los padres. Los padres siempre son los patriarcas. Ahora, no es que los patriarcas hayan sido espectaculares personas. No, porque ellos eran hombres como vos y yo. Por causa de los padres, porque Dios les dio la promesa. Entonces, en virtud de esa promesa, que siempre iba a tener que Jacob, el pueblo verdadero de Dios, iba a permanecer, iba a ser bendecido, toda esa promesa, y que nunca se apartará de él, se cumple. Entonces, por causa del Evangelio eran enemigos, como también vos eras enemiga y enemigo. Pero Dios los amó. Ya los había separado de antes de la fundación del mundo. Y la promesa siempre se mantuvo. ¿Se entiende? Sí. ¿O no se entiende? Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta promesa se cumplió
Es un pacto perpetuo. Nunca se rompió. Siempre se guardó un remanente fiel, el verdadero Israel. Nunca fue con la nación en bloque. Porque si vos lees el Antiguo Testamento te das cuenta que no todo israelita era israelita. De hecho, leíamos que que Elías había pensado que solamente él quedaba, que todo el resto estaba en condenación. ¿Te acordás? Había 40. Y el Señor dice, no, 7.000 me reservé. ¿Qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando los que entienden que se está refiriendo a Israel en bloque, dice, ¿ves? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero no está hablando de eso. El llamamiento de Dios es el llamamiento de Dios. Es el llamamiento que cada uno ha experimentado, el llamamiento interno, del que habla todo el tiempo Pablo. Dice, a los que antes conoció, bueno, los predestinó para ser, y a estos también llamó. Ese llamamiento irrevocable, ese llamamiento irresistible, es el llamamiento de los escogidos. Cuando escuchamos el Evangelio, tenemos el llamamiento interno del Espíritu Santo, que es irrevocable, no se puede negar. Y los dones no son algo que Dios tiene para Israel como algo particular, porque Israel es su pueblo separado y que Dios lo ama de una manera especial. No, los dones son los dones de la salvación, que Pablo ha estado hablando a lo largo de la carta, la paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el saberse hijo de Dios, el hecho de ser un hijo de Dios, de formar parte de la familia, el hecho de entender la Escritura, la vida eterna, esas cosas que Dios le da a sus hijos son irrevocables, son los dones que son irrevocables, nada se los va a quitar a los escogidos. No está hablando de algo particular para Israel. La esperanza que no defrauda. Todas esas cosas son irrevocables. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién, de eso se trata. Le está hablando a los gentiles, dice, bueno, ustedes eran enemigos de Dios y alcanzaron misericordia. Y eso a causa de que ellos habían sido desobedientes. Pero ahora, por el hecho de que ustedes han sido salvados, Dios les mostró misericordia a ustedes, ahora ellos pueden también alcanzar misericordia. Ese es el trato, el plan perfecto de Dios, de salvación. Es un misterio que estaba completamente oculto. Y fíjate, yo te decía que repite la palabra ahora. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así también estos ahora han sido desobedientes. Pablo está pensando en el ahora, no está pensando. Sí, bueno, al final de los tiempos Cristo volverá y el número se completará. Pero él está hablando a la iglesia de la situación de los judíos y los gentiles ahora. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando dice todos, ¿de quién está hablando? ¿De toda la humanidad? No, está hablando de los gentiles escogidos y de los judíos escogidos. A todos nos sujetó a desobediencia, éramos todos desobedientes. Y a todos se nos reveló que éramos desobedientes. Y nos dio arrepentimiento para tener misericordia de todos. Y a todos los que se les reveló, tuvo misericordia de todos. Lo mismo que dice en Romanos 8, 29 y 30.
A los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. A todos nos sujetó bajo desobediencia, y a todos esos, no se perdió ni uno, nos justificó. Mas la Escritura, dice Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, todos estábamos bajo desobediencia y la misericordia de Dios vino sobre todos nosotros. No hay ninguna manera de jactarnos. Los gentiles no podían jactarse de que eran mejores que los judíos. Tampoco los judíos pueden jactarse de que son mejores que los gentiles. Y Pablo, después de revelar este misterio, y después de habernos hablado de las maravillas de la justificación por la fe, bueno, prorrumpe en alabanza. Esto se llama doxología, una alabanza que salta del corazón de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos haber alcanzado a entender eso? Son cosas tan profundas, cosas que nunca se nos podía ni ocurrir, cosas insondables, son las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Dice Pablo, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Algo completamente fuera de nuestro entendimiento, totalmente fuera de nuestro entendimiento. Así es la sabiduría de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo está citando Isaías, está citando Job. Isaías dice 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, estas palabras, pero ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Nadie, jamás, nunca. Dios es Dios. Y solamente se puede alabarlo. Y cuando comprendemos sus sabidurías, cuando entendemos un poco de sus misterios, solamente queda exaltarlo, darle gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y no está hablando de todas las cosas del universo, está hablando de las cosas de la salvación. Él planeó nuestra salvación y Él la llevó a cabo. A nosotros no nos queda ninguna jactancia. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y así llegamos entonces al final del capítulo 11.